¿Qué tal? Bueno, estamos en una nueva presentación de Pensándonos a nosotros mismos, con un amigo, un compañero, Jorge Rachid, y con Jorge, que es un hombre de la Seguridad Social. Bueno, vamos a tratar de incursionar, Jorge, en esta nueva caída de este muro que parece que se está resquebrajando en la presunta Europa civilizada, ¿no? ¿Cómo estás viendo este fenómeno que irrumpe con los indignados, que irrumpe con los londinenses, que para algunos son solamente inmigrantes, porque no pueden ser ingleses, los ingleses no hacen estas cosas? Bueno, gracias, José Luis. La verdad que gracias por invitarme a reflexionar sobre esto. Vos sabés que el artículo la caída del muro neoliberal, parangonándola con la caída del muro de Berlín, es prácticamente, parafraseando a García Márquez, crónica de una muerte anunciada, digamos. Un sistema que lo ha definido muy bien el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Planteó una imagen que yo se la quiero contar a vos y a los televidentes, muy, muy fuerte. Él dijo, si el mundo fuese una aldea de 1000 habitantes, 150 serían ricos, 70 serían intermedios y 780 serían pobres. Y de esos 780 pobres, 220 serían analfabetos. Y la mitad de los pobres viven con menos de $2 diarios, y el 86% de todo lo que se produce en el mundo se lo llevan los 150. Claro. Entonces, eso no tiene salida. Es decir, cuando vos ves eso... Tiene salida. Después ya la acabas de mostrar la salida. No tiene salida dentro de esa lógica, ¿no es cierto? Es decir, la explosión de los jóvenes, sobre todo, porque hay un cercenamiento de la esperanza, hay un cercenamiento de la utopía. ¿Cuántas veces podés pedir un ajuste? Porque indudablemente la marginación, el desplazamiento, yo lo llamo a esto ingeniería social. ¿Te acuerdas que en el siglo XX las ingenierías sociales se producían o por guerras o por represiones profundas? Sí. Desplazamiento de masas a las periferias de la sociedad, expulsadas, el estalinismo, el nazismo, el holocausto. Todo lo que podamos plantear como ingeniería social era a través de la violencia. Hoy esa violencia es a través de los grupos financieros, económicos que se han apropiado a partir de una ideología que es muy clara, que es el neoliberalismo, apuntalando el individualismo, apuntalando el sálvese quien pueda, han realizado como eje la especulación y el egoísmo en cuanto a las finanzas internacionales. Pues es que Cirigliano, ese hombre de la filosofía que tanto respeto, él da una ejemplaridad que tiene que ver con lo simbólico más que con lo religioso. Y él dice, como dicen los gnósticos cristianos, que Jesús en realidad nació en Nazaret, que la necesidad de una religión nueva, vincularla con algo existente, llevó a que la versión vaticana forzara un nacimiento en Belén. Pero que en realidad Jesús es palestino, que esto tiene la única importancia que tiene es la diferencia entre Nazaret y Judea de hace 2000 y pico de años. Sí. Nazaret era un pueblo de labriegos, gente que trabajaba la tierra, que vivía del esfuerzo de lo cotidiano, criaba el ganado, vivían de los recursos del suelo. En Judea se vivía del comercio y se vivía de la especulación. Digo, bueno, me parece que hay un símbolo de esta tensión entre lo especulativo y lo productivo, entre el trabajo y el negocio financiero, que es lo que está vigente. Me parece que esto es lo que define el modelo, vos lo has dicho excelentemente bien, porque indudablemente esto se asienta sobre la necesidad de los países centrales, hay que poner un nombre, si no quieren ponerle imperio, pongámosles países centrales, que se han apropiado de la capacidad de generar sus propios marcos de influencia a partir del 89. Por eso, cuando uno parangona esto con la caída del muro de Berlín, no es caprichoso, porque los puntos de inflexión de la historia se producen más allá de los calendarios. En el 89, cuando cae el muro de Berlín, se termina el siglo, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto? Ahora los tiempos cada vez son más cortos, porque fíjate vos que para poder mantener ese hegemonismo, el grupo de los 8, que es de lo que estamos hablando,
el gobierno global, que tiene un parlamento que se llama Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que levanta la mano, pero después tiene un Consejo de Seguridad con capacidad de veto. Sí, sí, el poder no está en la Asamblea, no la está. Asamblea es la ficción. Después tiene dos herramientas fundamentales, que son el Ministerio de Economía Global, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y después tiene además hasta un tribunal internacional que como todos los tribunales de justicia de los países se ocupa de juzgar a los más humildes, a los más chiquitos, digamos, ¿no es cierto? Esto se asienta en la necesidad de la apropiación y la colonización de todo el resto de los países del mundo. Porque si no, no se pueden explicar episodios como, digamos, la demonización de algunos países árabes y el salvamiento de otros. Yo me pregunto, si demonizamos a Gaddafi, suponete, a quien estamos bombardeando hoy, ¿por qué protegemos a Qatar o a Kuwait o a Arabia Saudita, que son monarquías tan despóticas y despiadadas de muchísimos más años que un proceso de distribución de la riqueza? Saddam Hussein en su momento, o Saddam tantos Hussein. ejemplos, claro, sí, sí. Y por suerte, este proceso que se ha desencadenado, que tiene una guerra larvada y que no es productiva, como vos bien decís, es una guerra de monedas, porque es una guerra entre el dólar y el euro. En realidad lo que está en el trasfondo de esto es el dólar y el euro, que tratan automáticamente entre ellos de confrontar sin vencerse, porque saben que están existiendo el yen y están existiendo los países emergentes como China y como India. Hay un mapa internacional que hoy es absolutamente novedoso, porque en realidad el mundo está convulsionado y las nuevas regiones gozan de una estabilidad precaria, pero estabilidad al fin, digamos, ¿no? Pues es que el otro día empecé el cuatrimestre en la facultad y estaba hablando con los alumnos y justo a mí me gusta acotar con lo cotidiano, ¿no? Porque claro, hacer menos aburrida la clase. Y acababa de leer o escuchar en la radio, no me acuerdo, en el auto, que bueno, se caen las bolsas y la gente corre al oro. Entonces les pregunté a los chicos, ¿quién sabe cuántas calorías el oro le incorpora a una persona? A ver, o el papel moneda, digamos. No, hay que resguardarse en títulos de la deuda norteamericana, en dólares o en euros. ¿Quién se alimenta con papel moneda? Son instrumentos que en realidad son simbólicos de intercambio, que tienen un valor mentiroso asignado por el hombre. En el caso de Estados Unidos, un artículo reciente, da cuenta de que Estados Unidos ocupa 350.000 hectáreas de territorios ajenos con sus propias tropas. Eso es lo que garantiza el valor de su moneda. Exactamente. El poder militar. Entonces, bueno, lo interesante de esto, Jorge, es que, bueno, vos hablas de muros. Y Argentina creo que padeció la desaparición del trabajo en el antiproyecto del 76. Creo que tiene una ejemplaridad para mostrarle a estos indignados europeos, a los que por suerte se empiezan a dar cuenta que otro mundo debemos construir. Lo que pasa es que este es un proceso que, por supuesto, los medios de comunicación, que también son hegemónicos, muestran esto como un proceso económico. Y me parece que esto es mucho más profundo, porque lo que nosotros estamos hablando, lo que vos estás planteando de 76 hasta ahora, la destrucción de la cultura del trabajo, es un proceso cultural. Bueno. Es un proceso cultural que permitió la sobrevivencia de este hegemonismo neoliberal que se dio en el mundo, digamos, ¿no? Lester Turov, un economista norteamericano que escribió La guerra del siglo XXI, planteaba un esquema muy claro, esto que vos decís, que a mí me parece una imagen muy fuerte. Dice que lo único que le queda a Estados Unidos, con el terrible déficit que tiene, con los conflictos étnicos que tiene, con la pérdida, con el déficit fiscal, con la pérdida de tecnología de punta, porque Estados Unidos ha perdido tecnología de punta, excepto la espacial, que también la está perdiendo, y ha perdido sus industrias, que se le han desparramado por el mundo en función de su estructura de costos, lo cual hace que ya no maneje como podía manejar antes ese poder. Lo único que le queda es el ejército más importante del mundo, que como el ejército romano en Bizancio, 200 años después no se va a enterar que cayó Roma, digamos. Es una imagen muy linda, digamos, ¿no? La de Lester Turov en este sentido. Ahora, el proceso cultural, y esto es lo que me parece que es la batalla que podemos hacer en quienes intentamos transmitir esto, que lo hacemos también en la facultad, con los chicos, con los estudiantes, que lo estamos haciendo en cada rincón que podemos, encontramos
encontramos que la cultura dominante de 35 años ha sido vertebradora de la conciencia, no de la ideología, de la conciencia humana de generaciones de argentinos y de otros lugares del mundo. Entonces, esto, muchos viejos, como yo, por ejemplo, dinosaurios viejos, dicen, pero estos jóvenes son todos neoliberales. No, están criados en una cultura. Están culturizados, sí, claro. Culturizados y además con acceso a herramientas que hoy la están utilizando en función de sus sueños. Hay una frase muy linda de los indignados españoles, de si no nos dejan soñar, no lo vamos a dejar dormir, digamos. ¿No es cierto? Son frases muy fuertes, muy potentes, de una juventud que yo la veo que está desarrollando por fuera de los mecanismos, estos que tratan de explicar las bolsas, porque yo le digo a mis alumnos, si una empresa hoy tiene 100 empleados, vende $1 millón por mes, tiene un mercado determinado, la materia prima le cuesta lo mismo y los precios que vende son los mismos porque en la bolsa vale 10 más y 10 menos. Esto es pura timba, es timba financiera, no tiene nada que ver con la realidad. Esto que vos decías, la moneda, que es virtual. Yo creo que te doy 100 y vos creés que recibís 100, pero en realidad nadie sabe si yo lo que te doy 100, yo te estoy dando un papel que a Estados Unidos le cuesta 0,01 centavo y a vos te cuesta $100, ¿no es cierto? Por eso hoy está en discusión, y creo que va a ser una de las consecuencias importantes de este proceso convulsivo, la redefinición, ¿no es cierto?, de cuál es el papel moneda de transacción en el mundo que se está discutiendo. Mira, un tema interesante para compartir, ¿no? A ver, el papel moneda nace porque los mercaderes eran asaltados en el tránsito de un pueblo a otro y les robaban el oro. Entonces un día fueron a tu casa y te dijeron, ¿me guardás el oro acá? Y ese señor dijo, bueno, te extiendo un comprobante, un papel que dice que tengo tanto oro tuyo. Y así, para decirlo simplificadamente, terminaron haciendo bancos privados que eran los que depositaban la riqueza. Cuando fue tal la acumulación, los estados, que cuando cobran forma, dicen, esto lo hacemos nosotros. Entonces, le dan un valor simbólico a la moneda. ¿Cuál es el valor simbólico de la moneda? Algunos decían que es la producción de un país, otros sostenemos que el tema del armamento, la riqueza. ¿No será tiempo, y te dejo la pregunta para el bloque que viene, de pensar si los países que tenemos recursos naturales, nuestra verdadera riqueza y el valor de nuestra moneda no debería estar fundado en lo que realmente somos y tenemos? Vamos al próximo bloque. Lo pensamos mientras, porque es profundo, es profundo. Jorge, nos fuimos del bloque anterior, bueno, preguntándonos sobre cuál es el verdadero respaldo de la moneda. Ahí hay un tema muy interesante, porque hasta los griegos tenían su lugar donde iban todos a dejar los tesoros y después tenían las monedas de cambio, digamos, ¿no? Hemos visitado todos esos lugares al lado de los lugares de adoración, ¿no es cierto?, donde estaban esas casas donde ponían los tesoros de cada una de las provincias. A mí me parece que el tema del patrón oro, que es relativamente corto el tiempo que se dejó, porque fue Nixon, ¿no es cierto?, en la etapa de Nixon, hace menos de 40 años, en tiempo histórico es nada eso, cuando se pasó digamos, al dólar como moneda. A mí me parece que hay un tema muy interesante, y que vos lo acabás de plantear, de cómo se valorizan los espacios físicos y los recursos naturales. Y esto me parece un tema central. Y esto lo anunciaba el general Perón en el 1 de mayo de 1974, con esa claridad que tenía en lo estratégico. El 1 de mayo del 74 Perón estaba para que saquemos el obelisco y pongamos un monumento de él. Y sin embargo nos dejó su último testamento, porque siempre escribió. Escribió el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, escribió cuál era el marco político institucional en la Constitución del 49, el doctrinario en el Congreso de Filosofía, y realmente siempre nos habló de esto, de la defensa y la valorización de los recursos.
Tanto es así que parte de esto fue tomado, y yo no sé si vos sabés que hay cuota partes de gasto de contaminación que se venden. ¿Sabías vos? Sí, sí. ¿Sabías? Pero contalo. Claro, los países, a partir del Tratado de Kioto... Se venden y se plantan. Claro, a partir del Tratado de Kioto hicieron un pacto de cuánto pueden contaminar. Entonces el país que no contamina puede vender su cuota parte de contaminación, en este caso Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene dentro del calentamiento global, que además es el único país que no firmó el Tratado de Kioto, digamos, para decirlo. Cuando hablamos de imperio no estamos hablando en broma, y tampoco estamos hablando del imperio de Harry y Neri, no, estamos hablando de otro, no del libro de ellos. Compran, a Chile, por ejemplo, le han comprado su cuota parte. A varios países de Latinoamérica le han comprado su cuota parte. Fíjate vos, si hay valorización de eso, yo pregunto, y como tu pregunta viene al pie, ¿cómo no vamos a valorizar nuestros glaciares? Que son la provisión de agua dulce, ¿no es cierto?, que tiene la humanidad, o cómo no va a valorizar... Sí, la tierra fértil. O el Amazonas, el Brasil. Cuando le preguntaron a este... Que tiene valor. Sí, claro. Cuando le preguntaron a este que era... yo no me acuerdo el nombre de los artistas, el que era ministro de Cultura. Poco cholulo. El ministro de Cultura de Brasil, que era un cantante, y que por ahí después me sale el nombre, en Naciones Unidas le preguntan por qué el Amazonas no era un reservorio del mundo. Entonces le dice, los brasileños no tenemos ningún problema que sea un reservorio del mundo. No tenemos ningún problema que sea un reservorio del mundo si empezamos a declarar reservorio del mundo el resto de las cosas que hay en Estados Unidos, se las empieza a nombrar, ¿no es cierto? Realmente fue maravilloso porque le dijo, bueno, entonces el reservorio del mundo tiene que ser esto, tiene que ser los lagos que ustedes tienen, reservorio. Entonces hacemos todo un pacto donde todo eso es reservorio del mundo. Nadie lo toca, nadie lo explota, nadie saca lucro de eso. Es más, en alguna nota reciente y que vos coparticipaste en una producción de Telam, que se hablaba de la producción pública de medicamentos, se preguntaba en alguna de las notas, creo que lo hacía Alicia Kirchner, si los medicamentos no deberían ser patrimonio de la humanidad. Bueno, eso está, fíjate vos que ahí tocaste un tema muy interesante dentro de la globalización. La Organización Mundial de Comercio, en un desliz del lápiz de alguien que escribió ahí, dijo que los medicamentos son un bien social. Por lo tanto, esto es referido a las patentes. Mira, nos fuimos de tema, pero tiene que ver con el neoliberalismo. Todo se toca, sí, sí. Con respecto a las patentes, dijo que como es un bien social, tiene que ser comercializado al mismo nivel en todo el mundo. Hubo un medicamento, un anticuerpo monoclonal, y ahí viene mi desviación médica. El anticuerpo monoclonal es que además inventó César Milstein, un argentino que le hizo ganar 15.000 millones de libras esterlinas al laboratorio para el cual trabajaba, porque se lo llevaron ellos, un déficit nuestro. Ese anticuerpo monoclonal para la enfermedad del VIH, de la inmunodeficiencia, en Brasil se vendía a $2,15 y en Indonesia a 0,85. Un laboratorio muy importante del mundo. Cuando Lula se entera de esto, hace una demanda a la Organización Mundial de Comercio y se pone a fabricarlo. Y dice, ya no vamos a pagar más patentes porque se ha incumplido esto que marcaba obviamente el laboratorio sabía que 2,15 no podían pagar los indonesios, pero los brasileños sí, entonces especulaba con el precio. Entonces, esto viene a cuento de que los países, para tener decisiones soberanas, más ahora donde se va a afianzar el tema regional y el tema nacional, tienen que tener herramientas soberanas. Y ahí viene no solamente la producción pública de medicamentos. Mira, yo te voy a decir algo. En este proceso de gobierno que estamos viviendo, se ha hecho por la salud del pueblo argentino mucho más por fuera del sector salud que por el sector salud. Yeah. Porque se ha hecho mucho más por cloacas, por agua corriente, por vivienda, por calidad de vida. Carrillo, claro, y por asignación universal por hijo, que ha tenido un impacto fenomenal, ¿no es cierto?, por alimentación. Entonces, la visión Carrillo, que le costó un disgusto con Evita, porque, viste, Evita,
contaba Florial Ferrara, esto viene muy bien porque Florial era otro combatiente que se nos ha ido de esto contra los grandes empolios, en especial contra Monsanto. Florial Ferrara contaba que un día Carrillo sale rojo de ira de hablar, o sea, escuchaban los gritos con Evita. Entonces dice, ¿a usted le parece esta mujer? ¿No? Decía, lo que me dice. ¿Y qué le dijo? Dice, yo le dije que se quede tranquila, que no tenía que estar tan nerviosa, que de la salud del pueblo nos íbamos a ocupar. Y ella le dijo, ustedes los médicos se creen el propietario de la salud del pueblo. La salud del pueblo es del pueblo, no es de ustedes, le dijo. Dice, ¿a usted qué le parece? Le dijo a Florial Ferrara. Y dice, yo creo que tiene razón la Así que, por eso digo, cuando los pueblos reaccionan, cuando uno le da al pueblo, adquiere categoría de actor, da vuelta a las páginas de la historia. Y esto es lo que estoy viendo yo de la caída del muro neoliberal, digamos. Porque las frases de los indignados no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Me sobra el mes al final del sueldo. Por ejemplo, muy gracioso, los chicos jóvenes con imaginación empiezan a dar respuestas que este acartonamiento de intereses, que no nos olvidemos que está provocando genocidios. Hay 600.000 muertos iraquíes. Sí, por una decisión que no se dice. Por una decisión petrolera. Por una decisión petrolera y de los puertos, que es lo que no se dice. Claro. Los puertos los agarró Dick Cheney de Halliburton al día siguiente de la invasión, y los puertos facturan $7.000 millones al año. Los puertos iraquíes. Digo, claro. esto como es una desgracia hablarte, digo, porque disparás tantas puntas que, bueno, es imposible que yo me calle. Una tensión colonial que vive la Argentina es entre el proyecto inglés, consolidado a partir de Rivadavia, que es de la ciudad-puerto. Así es. Entonces, esta idea de la ciudad-puerto, si uno, digo para que los jóvenes empiecen a ver, a revisar el mapa de cómo es el enclave colonial del mundo financiero. Casualmente, esta idea de los ingleses de la ciudad-puerto, que era para comerciar a través de las naves inglesas con la metrópoli británica, además, hoy los enclaves coloniales que mantiene Inglaterra, llámese Gibraltar, llámese Islas Caimán, digo, y Uruguay, que de alguna manera fue una creación para necesaria, Estado tapón, son paraísos fiscales o tienen secreto bancario. Digo, a ver, el mundo de la especulación tiene una silenciosa trama que nuestros indignados también tienen que ver en Europa, porque ellos están padeciendo la idea de la felicidad, el confort, con la tarjeta de crédito comprar lo que quieras, endeudate, saca hipotecas, hasta que el sector financiero se la cobra y se les lleva la vida. Así es lo que le está pasando a Japón. El otro día una charla muy interesante con Héctor Valle y Mercedes Marcó del Pon en Fides, planteaban de cómo está, en términos económicos se llama apalancamiento, ¿no es cierto? Cómo se está desempalancando Japón, porque tienen por 2 generaciones, lo que pasa es que es un pueblo muy sufrido, están desendeudándose de toda su explosión. Y te voy a decir algo más. Hoy esto que vos decís, que nadie dice, cuando explota Inglaterra y se incendia, lo primero que se alachaca en los medios hegemónicos es al tema del multiculturalismo. En una política discriminatoria, una política que nunca midió lo mismo cuando fueron colonizados los países africanos, ¿no es cierto? Hoy están y hoy se sienten invadidos. ¿Sabés cuántos enclaves coloniales tiene Inglaterra hoy? 13. ¿Sabés cuántos países forman parte del Commonwealth? Que son acuerdos, pero son acuerdos donde esto que vos decís de la especulación, 57. Entonces no es un imperio que no existe, es un imperio real. Es el imperio latente, diría yo, que a veces no se ve, porque uno centraliza más fácil en el poder militar de Estados Unidos. Claro. El imperio financiero inglés, un día Walter Formento acá hizo una linda charla sobre esto, hay un poder dentro del poder que se maneja en los ámbitos financieros que está dentro de algún estado asentado, y en más de uno. Es latente, está ahí, pero hay que verlo. Acá lo vivimos con la CFJP. Exacto. Digo, vinieron, se robaron la plata de todos los jubilados. Así es. Y todo el mundo aplaudía porque era la eficiencia, el modernismo, la modernidad, el futuro. Y era un negocio financiero. Produjeron el disclaimer. Mira, es más, yo quiero dar una alerta acá, porque se viene... El Banco Mundial fue el gran ejecutor de esto. Claro. Endeudamiento, políticas estructurales
para ellos, es decir, para la apropiación del ahorro interno genuino, todo en el marco financiero, y la escala era así, AFJP, o sea, apropiación de recursos previsionales, de aquello que rompe la solidaridad, se llevan los más ricos, los más sanos y los más jóvenes, y dejan en el sistema viejo, por eso se funde el sistema. Segundo, la privatización de la higiene y seguridad en el trabajo, que significa ajustar estructura de costo para las empresas. O sea, también es un problema financiero, porque es un seguro. Un tema de seguridad económica claro, del empresario. Pero además se llama aseguradora de riesgo de trabajo. No. Vos estás asegurando el riesgo en vez de capitalizar la seguridad. Y el tercer tema es la ley de seguro de salud, que todavía está en la puerta de salida y que se viene en la Argentina. El Banco Mundial sigue operando, sus planes siguen operando, con una desgracia que tenemos muy grande, porque todos los ex-marxistas son funcionarios del Banco Mundial. O sea, tienen pensamiento dialéctico, te corren por izquierda y te abrochan por derecha, como corresponde, digamos, a un buen ex-PC, digamos, ¿no es cierto? Con todo el respeto a los PC, que pueden pensar muy bien, pero usan ese pensamiento. Vos lees los trabajos del Banco Mundial, los trabajos del BID, y son trabajos que hablan de la pobreza, la Oficina Panamericana de la Salud, y son maravillosos. Conservan la retórica, pero el fondo no es el mismo. En el fondo trabajan para que los sistemas sean de eficiencia económica antes de priorización social o de priorización de la salud. ¿Quién lo conoce esto? ¿Quién sabe cuáles son las prioridades? El pueblo. Por eso la comunidad organizada que nosotros siempre planteamos. A ver, te vamos a seguir invitando porque, como decía alguien que te elogió muy bien, que era nuestro amigo Enrique Oliva, decía que vos escribías más que él, que no era poca cosa decir esto. Bueno, vamos a seguir realmente profundizando estos temas. Y de lo que se trata, justamente este programa se llama Pensándonos a nosotros mismos, y como cierre de esta reflexión digo, es importante tener presente que los dirigentes de lo que fue el Mayo francés, que allá hace 3 décadas nos generó tanta expectativa, que Perón contaba que lo había ido a ver personalmente, terminaron siendo ubicados y convocados por las multinacionales francesas y se convirtieron en dirigentes de las multinacionales. Es decir, el poder del Dios mercado quiebra muchos dogmas y muchas ideologías. Estemos presentes porque yo creo que hay una sana crítica en querer cambiar, pero también el sistema siempre se resiste para que no ser cambiado. Por suerte en Latinoamérica el UNASUR está dando respuestas interesantes en este sentido, y me parece que pensando en los próximos días, en estos días, 1.800.000 jóvenes que nunca votaron van a votar en la Argentina en las próximas elecciones. Esto me parece un dato fenomenal si logramos instalar este debate que ustedes los tres intentan hacer acá, ¿no? Yo con gusto. Nosotros. Todos. Es el yo en el nosotros. Sí, el yo en el nosotros. Y además reconociendo que hay otros que piensan diferentes que también pueden aportar. Cada uno aporta valiosas visiones. Sí, las miradas tienen que integrarse. Esto es un desafío. Jorge, gracias y seguimos pensándonos a nosotros mismos. Gracias, José Luis, gracias a vos.